Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día, por todas las bendiciones que nos has traído en este día, Padre, y gracias por esta bendición que vamos a tener de recibir esta clase más. Rogamos tu espíritu tanto para la maestra como para todos los que vamos a participar y rogamos siempre tu guía, Padre, en todo cuanto hagamos cada día y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Buenas noches a todos. Es corto porque ya es la parte final del capítulo. Y entonces vamos a hablar del segmento número 3, que es el reino de Dios y el recogimiento de Israel. Bueno, esa es la clase, ¿verdad? Pero el segmento es el reino de Dios no puede ser destruido. Que sea es el número 3. Lo vamos a leer para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar. El hermano Juan Ramón nos lo puede leer. Sí lo ven, Vamos a ver ¿verdad? si lo puedo alargar. ¿Quieren más Este, vista? ok. Vamos pues. El reino de Dios no puede ser destruido. Dios ha comenzado a establecer su reino en la tierra y todo el infierno y sus diablos se oponen a ello. El infierno está vociferado y enviado a los diablos y sus secuaces. ¿A qué? A destruir el reino de Dios en la tierra, pero no pueden hacerlo. Si hay en esta ciudad o en otro lugar algún corazón o espíritu que con temor se pregunte si hemos de ser destruidos o si esta iglesia prevalecerá y se convertirá en un extraordinario poder en el mundo. De acuerdo con la predicción de los siervos de Dios, yo les aseguro a esas almas temblorosas que no debe tener tales temores. Una sola cosa deben temer, y es en cuanto a sí mismos, y es que se alejen de la luz que el Señor les ha concedido y que conoces se extravíen en las tinieblas. En las tinieblas se tomen hacia las mezquindades del mundo y codicien de nuevo las cosas corruptas del mundo. ¿Hasta allí o sigo? Sí, hasta que él termine. ¿Ah? Sí, continúe. Ok. Cuando los inicuos tengan el poder para apagar el sol, de modo que no vuelva a alumbrarnos, cuando tengan el poder para interrumpir la función de los elementos, suspender el sistema total de la naturaleza y aprovecharse de los medios del omnipotente, quizás traten entonces de acechar la obra del mormonismo y frustrar los propósitos inalterables de los cielos. Los hombres podrán perseguir a aquellos que creen en su doctrina, contar y publicar mentiras que les causen tribulaciones. La tierra y el infierno podrán unirse para formar una
coalición contra la iglesia y emplear al máximo sus poderes maliciosos pero el mormonismo habrá de permanecer tan firme e inmutable en medio de todos esos como las columnas mismas de la eternidad. Los hombres podrán perseguir al profeta y a todos los que creen en él y lo apoyan. Podrán expulsar a los miembros de la iglesia y mantenerlos, pero eso no afectará en lo más mínimo las verdades del mormonismo, porque prevalecerán aún cuando el fuego ardiente derrita los elementos y los cielos se enrollen como un libro y se disuelva la solidez de la tierra. Solidez de la tierra. Espérenme que me perdí, parece. Solidez de la tierra. Creo que quedó arriba. En esa criatura, hermano. En esa criatura, sí, en esa criatura indefensa sobre el seno materno, vemos a un hombre, a un apóstol, a un santo, sí, inclusive a generaciones de hombres con reinos, tronos y dominios. Luego, la vida de ese frágil ser mortal realiza grandes y poderosos resultados y su valor es inestimable. Si esto es verdad en cuanto a un pequeñito, ¿qué podríamos esperar de este reino en plena gestación? Podríamos presagiar todo lo que se relaciona con la grandeza y la bondad, la fuerza y el poder, el dominio y la gloria. En consecuencia, con cuánto celo no deberíamos proteger los derechos de esta potencia en desarrollo. Cuán celos y constantes deberíamos ser en mantener sus intereses y en apoyar sus leyes y sus sagradas instituciones. Mi corazón está satisfecho, observo al pueblo de Dios y veo que ha sido perseguido, despreciado y expulsado ante los hombres. Los poderes de la tierra y del infierno han tratado de eliminar este reino sobre la tierra. En épocas anteriores, los inicuos lograron hacerlo, pero no podrán destruir este reino. Ok, gracias, hermano. Okay. Lo que dice al final es exactamente lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? En las Escrituras, cómo Satanás, cuando se estaba edificando Sion al principio, cómo atacó la iglesia, ¿verdad? Y aunque le destruyó sus casas, eh, aunque los sacaron, ¿verdad? Los expulsaron de sus tierras y les quemaron sus cosechas, igual el reino de Dios siguió adelante, ¿verdad? Todo lo que sufrieron los santos, pero no, Satanás no lograba, nunca logró que ellos dijeran, recuerden que había venido mucha gente para venir a edificar Sion, que había venido de Europa, de países que habían dejado sus tierras, habían dejado sus casas para venir a edificar Sion, y, y todo lo que les sucedió, y pueden leerlo en el libro de Santos, ¿verdad? Cómo sufrió el pueblo de Dios para edificar Sion.
pero no lo logró. Y entonces el presidente Brigham Young ahorita dice que el reino de Dios sobre la tierra es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y dice que el infierno ha mandado diablos, ha mandado al mundo diablos a destruirlo en todas las épocas. Cuando el libro de Mormón, ¿cuánto hizo para que el libro de Mormón no saliera a luz? El libro de los mandamientos, que hasta estaban quemándolo, ¿verdad? Para que no saliera a luz. Bueno, tanto que ha hecho Satanás por destruir a los santos, ¿verdad? Pero no pudo, porque el 3 de abril de 1836 se organizó la iglesia, ¿verdad? Con 6 miembros. Qué felicidad este momento, ¿verdad? Que cuánto habían sufrido, todo lo que habían tenido que pasar, abuso del gobierno. El profeta José Smith preso injustamente, dejaba a su familia, se le morían sus hijos, no podía ir al entierro de sus hijos y todo eso, ¿verdad? Pero Satanás no pudo evitar que el 3 de abril de 1836 se dedicara a la iglesia. Siempre ha habido oposición y ataques contra la iglesia, pero los ataques como dice el presidente Brigham Young ahí, ¿verdad? Que los ataques del adversario contra los santos, más bien lo que logra es que ellos sean más fuertes, ¿verdad? Aunque quiere debilitarlos con las pruebas lo que logra más bien es como, que ustedes ven el legado de fe que nos dejaron los pioneros. Entonces, ¿qué logró Satanás ahí? ¿Qué logró? Tratando de Hacerlos más fuertes. que fueran más Más fuertes fuertes y en su tenían fe. más fe. Ujú. Entonces, a Satanás le ha salido todo. No es que los santos no sufrieron horrores, pero no, su fe se mantuvo intacta. Llegó momentos en que ya no tenían ni qué comer en la travesía del lado salado, de las planicies Montañas. congeladas. Pero ¿qué pasaba? En los carromatos se iban a estrellar un montón de codornices, para el Señor los fortalecía y les demostraba que no estaban solos, ¿verdad? Entonces, Satanás lo único que ha logrado es que los santos fueran más fieles en seguir a los mandamientos, ¿verdad? Con su obediencia, y lo llevó a tener una fe inquebrantable, que es un legado para nosotros. Y ese legado es el que nos ha fortalecido a nosotros también en nuestros días, ¿verdad? Y no es que Satanás nos sigue atacando a los santos, los ha seguido atacando en diferentes épocas. Pero ahora el reino de Dios se está extendiendo de una manera con tantos templos en el mundo que ya no puede hacer nada. Y hace cosas, ¿verdad? Para cuando un templo se va a construir en un lugar, ahí pasan un montón de cosas negativas. Pero no puede hacer nada. No lo logra. El templo se edifica. Y entre más templos hay, la gente hace más convenios para mantenerse en la senda de los convenios y guardar los mandamientos. Entonces hay una guerra entre Satanás y Y el el pueblo, pueblo. Plan. el reino de Dios sobre la tierra. Él no ataca a las otras iglesias. ¿Para qué las va a atacar? Él ataca el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Ahorita, Satanás tiene una lucha por destruir los niños y los jóvenes. Pero es lógico, ¿quiénes son esta generación de niños? Van a ser los padres de los niños que van a preparar la venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere? Debilitar a estos niños para que estos niños no, no salgan adelante con fe, hasta lograr tener una vida santa, manteniéndose en la senda de los convenios. Entonces está debilitando a los niños, los está atacando. Cada rato se están extraviando niños. Y ahorita el blanco que tiene Satanás es los jóvenes y los niños.
Por eso hay tanta preocupación en la iglesia por los niños y por los jóvenes, ¿verdad? Pero igual, la iglesia no se va a detener, porque em, hay una escritura en Daniel, ¿verdad? Que habla de que la piedra que fue cortada, no con mano, rodará hasta cubrir la tierra. Y esa es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Va a cubrir la tierra, ¿verdad? Nadie la va a poder detener. La piedra rodará y rodará y rodará y Satanás no va a poder hacer nada. Aun cuando quiera destruir los niños, aun cuando muchas veces lo logra con algunos, los debilita. Pero seguimos adelante, la iglesia sigue y sigue y sigue adelante. Hay como le dije, ¿cómo creen ustedes qué cosas pasan? Miramos nosotros en la iglesia que pasan para que la gente se debilite y a veces hasta se vaya de la iglesia. ¿Con qué cosas está dañando Satanás ahí en la iglesia para que no las personas se debiliten y se vayan? Desanime. Así- Ver las debilidades de unos con otros, por ejemplo. Sí, a veces nos volvemos como intolerables, ¿verdad? O nos llenamos de Sí. orgullo, creyendo que sabemos más que los demás y hacemos hasta sentir mal a las personas. Una cosa que está debilitando la iglesia grandemente es la crítica. La crítica, El Sí, chisme. El chisme. el sí, chisme. estar viendo constantemente las debilidades de los demás miembros. Eso pues, al verlas estamos sintiendo mejor que las otras personas y luego pues de esa manera estamos perdiendo nosotros fortaleza espiritual y también hacemos que los otros la pierdan también. Busca que las personas que peleen entre ellos mismos. El ¿No? orgullo, El ¿verdad? orgullo, desunir ahí a personas completamente en barrios. La pereza. Hermano, ¿Sí? hermano Orellana, hay veces, mire, el demonio es tan astuto que trabaja mucho en los líderes. Y si los líderes no se dan cuenta, entonces los líderes empiezan a fallar y es cuando los hermanos tienden a retirarse de la iglesia. Los débiles, ¿verdad? Los que no tienen ese gran testimonio bien fundamentado, ¿verdad? Porque el hermano que tiene eh, bien fundamentado su testimonio, no es muy fácil que se retire así nomás de la iglesia, porque quiere perseverar hasta el fin, ¿verdad? Entonces, el demonio es bien astuto, ¿verdad? Bueno, lo que debemos de hacer nosotros es ser como los santos de la antigüedad, ¿verdad? Que las pruebas y las lecciones que recibían diariamente de fuerte no los debilitaban. Porque en la iglesia, por ejemplo, la pereza, usted ha visto ahorita, ¿verdad? Cómo está la pereza en la iglesia, ¿verdad? Nadie quiere visitar, nadie Sí. quiere ir a acompañar a los misioneros en la obra misional. Nadie quiere trabajar en la historia familiar y edificar el reino de Dios, ambas, Sí, ambas. incluso en los llamamientos tienen problemas los obispos también porque les cuesta que alguien acepte un llamamiento. Sí. Hace poco yo estuve dando el libro de preparación para el templo, Investidos de lo Alto, porque el obispo no hallaba, llamó a varias personas y no aceptaron. Y yo con mi llamamiento le dije, "Pues, yo lo voy a dar". Y yo lo estuve dando. Entonces, pues, y habiendo tanta gente, porque hay bastante gente que no tiene llamamiento, pero no sé, realmente eh, Satanás está usando tácticas para atacar la iglesia. Pero aún así, seguimos edificando el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Porque como no es
es el reino de Dios, no es el nuestro. Si fuera el nuestro, o del profeta José Smith, lo hubiera destruido en el inicio. Esto sigue creciendo y la iglesia ha llegado a tener un poder. La iglesia es la iglesia que más poder tiene en el mundo, ¿verdad? Entonces, porque como dijo Daniel, ¿verdad? Que era la piedra iba a rodar, ¿verdad? Y la iglesia se convertiría en un extraordinario poder en el mundo, dice el presidente Brigham. Miren desde cuándo miró el presidente Brigham Young eso, ¿verdad? Que la iglesia se convertiría en un extraordinario poder en el mundo. Y nosotros lo sabemos que la iglesia va a gobernar el mundo, ¿verdad? Entonces, y que sabemos que el anciano de días, Adán, va a venir a Adán un día más a reunirse con su pueblo, ¿verdad? Con el pueblo del Señor, con los líderes, hombres fieles, poseedores del sacerdocio que van a estar ahí, ¿verdad? Los hombres más rectos, ¿verdad? Van a estar ahí esperándolo. Pero el presidente Brigham Young, aún ahí en esa cosa, nos sigue alentando a que no debemos temer, que no debemos temer, no debemos de tener miedo. Nadie va a destruir el reino de Dios sobre la tierra. Nadie, nadie. Pueden venir persecuciones, no lo digo, pueden haberlas, como lo hubieron al principio. Pero nunca, nunca va a lograr destruir la iglesia. Al contrario, la iglesia se está fortaleciendo mucho. Entre más templos haya, más se está fortaleciendo la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero el presidente dijo, hay una sola cosa que deben temer. Y ahí lo dice, me gustaría que ustedes me lo dijeran. Hay una sola cosa que deben temer, dijo. ¿Qué es esa cosa? Pues que no nos alejemos de la luz que el Señor nos Exactamente. concede A a eso todos sí, nosotros. sí, sí. Si nosotros nos alejamos de la luz, a eso sí le debemos temer, ¿verdad? Ujú. Que nos alejen de la luz, porque el Señor nos ha concedido esa luz. Y no debemos de permitirle a nadie que nos apague nuestra luz. Al contrario, más bien debemos de luchar por encender las Por luces de otras personas. mantenerla más fuerte. Mantenerla en alto y otras personas, nosotros podamos ser luz para otras personas, para encender su luz, ¿verdad? Especialmente los recién conversos que necesitan luz, luz para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, el presidente Brigham Young dice que debemos de edificar nuestra vida de tal manera que los inicuos no puedan apagar nuestra luz, ¿verdad? Ujú. No puedan apagar el sol de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer Doctrina y Convenios 121.3. Número de Doctrina y Convenios. No lo tengo aquí. 121.3. 121.3. Te lo leo. Por Ahí. favor. Que aquí lo pongo también. 121.3. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes de que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Bueno, si ustedes agarran las redes sociales, ustedes ven cuánto ataque a la iglesia, ¿verdad? Cuánto ataque, cómo hablan de la iglesia. Entonces, los hombres pueden hacer esas cosas, perseguirnos y publicar mentiras en las redes sociales, ¿verdad? Para desprestigiar la iglesia. Y el presidente Brigham Young expresó algo ahí, dice, pueden emplear al máximo sus poderes maliciosos, dice, pero el reino de Dios permanecerá firme e inmutable. Eso nos debe dar seguridad a nosotros, que nosotros estamos en la verdad, que la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra, entonces nadie la va a destruir, nadie, hagan lo que haga Satanás, ¿verdad?
Y dice, como las columnas mismas de la eternidad. Nosotros también en esta época podríamos llegar hasta la persecución, pueden llegar hasta matarnos, ¿verdad? Pero, pero eso no va a afectar en lo más mínimo el crecimiento de la iglesia, del reino de Dios sobre la tierra. Ya, Porque, ya hubo, hermana, ya hubo una persecución. Usted no, todavía no era miembro, yo creo, fue en el 92, 90 no, en el 93, ajá, si no ¿verdad? era, Donde sacaron a todos los misioneros, De ¿verdad? Centroamérica. Porque en ese tiempo estaba el profeta Errata Benson, ah, ya, ¿verdad? Y yo creo que la hermana Luque sí se acuerda de eso, que los sacaron a todos ¿En qué año fue? en el 93 cuando yo estuve de misionero. Sí. Ujú. Y entonces dice que los sacaron a todos, pero solo que eran como 600 misioneros americanos, y solo quedaron los puros hispanos, ¿verdad? De Guatemala, El Salvador, México y así, ¿verdad? Y entonces eso no paró, pues se seguía evangelizando, ¿verdad? Se seguía predicando. Y a ver cuál fue el resultado, que ahora ya van a haber dos templos en Honduras, ¿verdad? sí. Y hay un montón de misiones Guatemala va a tener ahora. 5 templos, va a tener Guatemala. Ujú. En México toda otro. Centroamérica hay muchas misiones. Estamos siendo muy bendecidos porque somos los lamanitas, pues, que Eh, una profecía, ¿verdad? De los lamanitas, ¿verdad? Que íbamos a, uf. Entonces, pues nosotros no debemos temer, como dice el presidente Briañón, y vamos a leer que lo que dijo Isaías en Isaías 34:4, Aquí se lo el pongo que quien la quiera tenga, mira, leerlo. lee 34:4. Ahí está. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Y todo el ejército, ese es verdad. Sí. Sí. Y todo el ejército de los cielos se desintegraría. No, todo, todo el ejército de los cielos se desintegrará y Desintegrará. se desintegrará, Ujú. ¿sí? Y se enrollarán los cielos como un pergamino y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la perra y como se cae la de la higuera. Ujú. Bueno, De la entonces parra. vemos, ¿verdad? Que Isaías vio que la iglesia iba a permanecer aun cuando el fuego derrita todos los elementos, ¿verdad? Como dijo el presidente Brigham Young, el sol va a dejar de dar su luz y las estrellas se van a caer, y más bien es cuando vamos a leer lo que dice en Doctrina y Convenios 88, del 95 al 96. Doctrina y Convenios. 88 ¿del qué dijo, hermano? Del 95 al 96. 95, 96. Ahí está. ¿Quién lo Ok, quiere lo voy leer? a leer. Ok.
Y 90. habrá silencio en el cielo por espacio de media hora. Inmediatamente después se desplegará el velo del cielo como un rollo que se desenvuelve después de haber sido arrollado. Y la faz del Señor será descubierta. Y los santos que se hallen sobre la tierra, que estén vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirlo. Solo eso, ¿verdad? El 96, ¿verdad? Ujú. Sí. Ok, bueno, entonces ya escucharon ahí, ¿verdad? Lo que dice que es lo que va a suceder antes de que la paz del Señor sea descubierta a los santos que estén en ese momento en la tierra esperando su venida, ¿verdad? Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué evidencias pueden percibir ustedes que Satanás y sus discípulos están tratando de destruir en el reino de Dios en este momento? Bueno, esa ya habíamos hecho, ya prácticamente esa pregunta se había contestado, porque es eh, que la meta de Satanás es alejar a las personas de Dios, porque él quiere frustrar el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas en la iglesia ustedes ven que se bautizan en un año en sus unidades? Asisten a la iglesia un tiempo y cuando comienzan a cambiar sus vidas, cuando empiezan a encender esa luz, se van Se retiran. y al ligerito ya no los vemos. Y tampoco los vamos a buscar porque la pereza no nos deja, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso, eso le está haciendo mucho daño a la iglesia, tanto miembro inactivo que hay. ¿Y qué pasa con esas almas que se bautizaron? Caen en la trampa de Satanás, ¿verdad? Inocentemente caen en la trampa de Satanás porque no saben que tienen un enemigo espiritual que los quiere destruir. Satanás es real, ustedes lo saben, y su meta es causar división, alejarnos de Dios, ¿verdad? Causar Ujú. división. Y ahí está su fuerte, causar división para alejarnos de Dios. Él es astuto y mentiroso y nosotros lo sabemos. Por eso debemos de vivir en rectitud, buscando siempre la guía de Dios para que conocer sus estrategias, ¿verdad? Él sabe a quién usar para desviar a otro del camino, ¿verdad? Él sabe, él nos conoce a todos en cada barrio y dice, a este lo puedo utilizar para que debilite a este fácilmente lo saco, ¿entiendes? Y yo sé que este no va a hacer nada por él. Él sabe, conoce, él tiene sus tácticas ya bien, como, ya las tiene como diseñadas, ¿verdad? Ya Entonces las nosotros tiene debemos bien. estar alerta porque nosotros somos las manos del Señor para el recogimiento de Israel. Y Él lo sabe, y Él no quiere que trabajemos en eso. Entonces, a los hombres, dice, los tienta con la carne. A los, a los niños, a los jóvenes, con la tecnología. A las mujeres de la sociedad de socorro, que somos un poco más dinámicas, con el chisme, la crítica y la pereza. Y la envidia a veces. La envidia. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Bueno, pero cada uno de nosotros estamos edificando nuestra vida, ¿verdad? Dentro del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, cada uno de nosotros debemos gobernar nuestros pensamientos, debemos de gobernar nuestras acciones para agradar a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo quiero solo agradar a Dios, yo ya no quiero vivir para el mundo. A mí no me importa lo que pasa afuera, me importa lo que pasa dentro. Entonces,
y lo hemos hablado tantas veces de que lo hagamos, que lo hagamos, que lo hagamos, es viviendo dentro del Espíritu, agradando a Dios. Vivir en el Espíritu, dentro de nuestro ser, para que Satanás no encuentre cabida en nosotros para destruirnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, siempre estar listos. Recordemos que somos hijos de Dios y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el Salvador no quiere que nos alejemos de Él. Él no quiere que nos separemos de Él. Ni nosotros lo queremos hacer, pero a veces nos vemos obligados por las trampas que nos pone el enemigo, ¿verdad? Entonces, no solo nos debemos de fortalecer como individualmente, sino como familia y fortalecer a los hermanos del barrio, ¿verdad? Ayudar a otros. ¿Cómo podría a usted, hermano Juan Ramón, la fe en Dios y el estudio de las Escrituras ayudarle a eliminar estos temores? ¿Cómo Mantenerse me en el... podrían ayudar? Sí, ¿cómo le Eh, podría ayudar la fe que tiene? Dios, usted está en la iglesia porque su fe lo sostiene. sí, así es. Ujú. Bueno, la verdad que la fe para mí, los deseos y son cosas muy importantes en mi vida porque teniendo gran fe en Jesucristo, yo creo que todo lo podemos hacer en el nombre de Él, porque de eso se trata, avanzar y seguir en el Evangelio, es Sí, no pero ¿cómo dejar la fe, no. qué cosas hacer para avanzar? Ah, no, qué cosa hacer es cumplir con los mandamientos, ir a la iglesia todos los domingos, no dejar de tomar la Santa Cena, visitar, ministrar, eh, eh, tratar bien a los hermanos. Tenemos que ser una diferencia ante todos. Como usted dice, ¿verdad? Hay mucha tribulación, hay mucha gente que porque vamos a la iglesia nos mira de diferente manera, empiezan a criticarlo, bueno, pero nosotros tenemos que ser la diferencia porque tenemos la luz por delante. Y mi testimonio es muy grande y lo pongo en práctica día a día y eso es lo que me mantiene con esa luz. Porque hay veces que de nada nos sirve ir a la iglesia y no mantener la luz ante los ojos del mundo, porque nosotros tenemos que mantener esa luz, hablarle a las personas, hablar con las personas del Evangelio, eso es muy importante. Y a uno lo edifica mucho y las personas van mirando la diferencia de uno que está perseverando en el Evangelio, ¿verdad? Hermano, Las meditaciones, la oración, las escrituras, eh, Correcto, correcto, eso ante todo, ¿verdad? nos da fuerza para vivir La las crisis. fuerza, Las crisis claro, no así las es, vamos a quitar de nuestra vida, porque las crisis para eso son, para ayudarnos a aumentar nuestra fe, ¿verdad? así hermana, es. Ajá. ¿sabe una de las cosas que yo he aprendido y vivido de las experiencias que observo es que nosotros como seres humanos vivimos en dos personalidades? Una porque tenemos la lucha de que todos nosotros vamos a la iglesia porque queremos fortalecernos, eh, vivir todo lo que nosotros queremos, agradarle a nuestro Padre Celestial y seguir a Jesucristo. Pero Ujú. si nosotros nos damos cuenta, y eso lo he vivido conmigo mismo, por eso yo prácticamente trabajo tanto en las cosas personales mías, porque ustedes si se dan cuenta, hay muchas personas que tienen el deseo de querer servir, ayudar, trabajar, ser como seguidores de Jesucristo, pero muchas de las veces los traiciona su segunda personalidad,
que es la que realmente deben de cambiar. Todo lo que es realmente los malos hábitos que tenemos, todo lo que realmente no nos deja avanzar completamente, y hasta que no luchemos con eso, no va a poder ser ni que tengamos la gran disponibilidad de ir a visitar a otras personas, la gran disponibilidad de poder ir a traer a las personas que se han retirado de la iglesia, o pedir un perdón cuando ofendemos a alguien realmente. Hasta que no nos quitemos todas esas cosas como persona, créame que realmente vamos a avanzar un paso gigantesco, porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos tiempo en el Evangelio. Pero ¿de qué sirve que tengamos tanto tiempo si todas esas cosas no nos dejan dar el gran paso? Hasta que realmente nosotros nos quitemos todas esas cosas. Y eso es lo que usted habla, de que hay que meditar, hay que entendernos en nosotros mismos, buscar el ser interior, y el ser interior es nuestro espíritu, y cuando conectemos nuestro espíritu realmente vamos a despojarnos de todas esas cosas que no nos van a dejar avanzar nunca, y sabemos cuáles son: el ego, la codicia, la envidia, ¿sí? El apego a las cosas materiales. Exactamente, las cosas materiales, el estar pegado en este mundo, y hasta que lo logremos quitar, créame que para muchos no va a ser difícil hacer las cosas, porque ya las hacen, pero no avanzan. No avanzamos porque siempre hay una limitación que no nos deja completamente. Y eso lo viví porque hay muchas personas en la iglesia que tienen años, muchos años, mucho conocimiento, pero cuando su personalidad sale, todo eso se borra completamente. Ok, me gusta el tema del conocimiento. De ahí voy a Hermana, dar. hermana, lo que dijo el hermano Víctor es muy importante. También hay otra situación. Nosotros tenemos que hacernos un examen psicológico personal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿En qué estamos fallando? Yo creo que es muy importante hacerse un examen personal, ¿verdad? Como dice el hermano Víctor, porque si no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo, es la verdad. Entonces sí vale la pena, creo, hacernos un examen personal y poner Por en eso la práctica. meditación, hermano Juan Ramón. Ajá, Por eso es ahí la meditación, porque usted, ajá, correcto. momentos en los que usted se queda, ¿verdad? Meditando en su vida, en su familia, las cosas que pasan. Pero cuando en esos momentos de meditación, conectarse con el espíritu, porque ahí es donde viene la revelación que le va a ayudar a su vida. Cada uno tenemos un ser interior con toda la sabiduría para ayudarnos. Y usted la tiene, yo la tengo, yo soy una luz, usted es una luz, yo soy un Dios, usted también. Todos somos luz, cada alma. Pero no hemos llegado a saber, a conocer realmente lo que somos. Y esa es la parte en la que nos está afectando. Tenemos que despertar. Como, ¿se acuerdan algo de lo? No sé si yo les hablé algo de la cajita, y si no, les voy a hablar al final. Bueno, dice que si ustedes han notado, hermano Juan Ramón, cuando usted lee las escrituras, ¿qué siente? Bueno, lo que yo siento enteramente es que estoy platicando con mi Padre Celestial. Sí, pero en Esa su es mi corazón. forma de platicar. Yo platico con mi Padre Celestial. eh, cuando yo abro las escrituras, lo primero que se me viene a la mente, bueno, Señor, vamos a platicar. Y me pongo a leer las escrituras, y eso es lo que yo siento, una gran satisfacción, y lo que siento también es un aprendizaje muy importante. Y cuando después de que las ha leído, ¿qué siente en su corazón? Bueno, la verdad que lo que yo siento es lo que me había perdido tanto tiempo. Eso es lo que yo siento. Digo yo, ¿cuánto me había perdido
cuando no había entrado en el Evangelio en lleno, pues, ¿verdad? Uno de los consejos que dio el presidente es no temer, no tener miedo. El miedo nos baja la vibración y Satanás lo sabe, se aprovecha de nuestro temor, de nuestro miedo. Pero hay escrituras, cuando leemos las escrituras, que nos ayudan a confiar en el Señor. Le voy a dar una escritura a Sonia, la 41:10. Le voy a dar al Malú el Salmo 23:4. 23:4. ¿Almaluz? No está Almaluz. Sí, ahora lo busco. Y 41:10, ¿qué, hermano? 41:10 de Isaías. Ah, déjame ver. Isaías 41:10, Salmo 23:4 Almaluz y Josué 1:9 se lo voy a dar a Omar. Entonces, lo leen y me dicen qué sintieron cuando leyeron esas escrituras. Permítame. El primero es el 41:10 de Isaías. Isaías. Permítame que no me abre mi explicación. Ahí te lo pongo. Ponémelo, sí, por favor. Ahí está. Ya Sí. está, vale. Ok, 41:10. Okay. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ajá. ¿Qué siente cuando usted lee eso? ¿Qué Uy, siente? esa escritura, hermana, yo la he aplicado en toda mi vida. Desde que conocí la iglesia, esa escritura es la que me ha ayudado a mí en todos los desafíos, tristezas, cuando las cargas son muy pesadas. Esa es mi escritura que la pongo siempre en mi mente y siento protección de nuestro Padre Celestial Ya. y que siempre va a estar conmigo en todo momento. A una de las cosas que me gusta a mí mucho es, ustedes han visto cuando Jesucristo va caminando bueno, uno va caminando por la playa y van unas huellas atrás de uno. Y entonces yo cuando descubrí qué significaba eso y dice que te sentía sola la persona, pero ¿por qué me abandonaste? Nunca estuviste conmigo y le contesta él, yo siempre estuve contigo. Lo que pasa es que yo siempre, esas huellas que tú ves ahí eran las mías, porque yo te cargaba conmigo. Entonces, esa escritura ha significado mucho en mi vida. Sí, qué bien, porque la ha fortalecido, la ha llegado Mm, a fortalecer y a confiar y a no tener miedo. Bueno, sí. gracias, hermana Sonia. Ahora vamos con Malú, con el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado me infundirán aliento. Bueno, igual aquí yo puedo decir que no importa lo que pueda estar pasando, dificultades, tribulaciones, que al final pues todo esto es un aprendizaje que me va a fortalecer más, ¿verdad? Y no temer porque sé que no estoy sola, sé que no estoy sola, ¿verdad? No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Entonces, y me dará aliento en los momentos difíciles. Así que es una escritura que me hace sentir el amor que tiene el Padre por mí. Ujú. Esa escritura es del Salmo 23 y realmente es un salmo hermoso, ¿verdad? Sí, Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no tiene que temer. Todo nos está ah, hablando, no temer, no temer. sí, así es. Y Sí, gracias, Alma Luz.
el A usted, gracias. Josué 1:9, Omar. Tu micrófono, ma. Micrófono, ma. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ajá, Omar. Usted se fue de acá de Honduras. ¿Y qué pasó? Bueno, esta escritura realmente siempre ha sido, ¿verdad? Muy especial para cada uno de todos nosotros los miembros, ¿verdad? Y la valentía, ¿verdad? Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué? Que nosotros tengamos esa valentía para hacer lo bueno, ¿verdad? Para llevar las cosas del Señor adelante, engrandecer a su reino, En ¿verdad? esa Y escritura hay dice, dos palabras clave, ¿verdad? Que es esforzarse y no temer. Forzarse y ser valiente. esforzarse y no temer, La exacto, frase clave en ¿verdad? esa escritura, ¿verdad? Y no desanimar. Es, Y no y desmayes. no desmayar, dice, ¿va? No desmayar. Entonces, siempre cada uno de de los hijos de nuestro Padre Celestial tiene muchas pruebas y ya casi para desmayarse, ¿verdad? Pero dice aquí que si nos esforzamos y no tenemos, ¿verdad? Ni desmayamos, Él va a estar con nosotros, Basta. siempre, en todo momento, y nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Y engrandecido nuestro testimonio por las pruebas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos tenido al poner en práctica estas escrituras, ¿no? Ok, gracias. Ahora vamos al último segmento, que es el siempre lo resumo, porque lo vamos a leer, pero lo resumo, porque eh, no sé si lo quieren leer o no. Está pequeño, pues sí. Sí, es pequeño. Yo se lo leo. Ok. O es el reino de Dios o nada. El reino de Dios es lo único que realmente vale. Todo lo demás no merece que se posea, ya sea en esta vida o en la venidera. Sin él, todo lo demás sería como un árbol seco que está listo para ser quemado. Se consume totalmente y sus cenizas son llevadas a los cuatro vientos. Para mí, o es el reino de Dios o nada sobre la tierra. Sin él, Así. no daría yo un solo centavo por la riqueza, la gloria, el prestigio y el poder de todo el mundo en conjunto. Porque así como el rocío sobre la hierba se seca y se olvida, la flor de la hierba se marchita y deja de ser, la muerte pone el monarca más poderoso al mismo nivel del pobre mendigo hambriento, y ambos deben comparecer ante el tribunal de Cristo para responder en cuanto a sus acciones en la carne. Con respecto a nosotros, o es el reino de Dios o nada, y lo preservaremos o moriremos tratando de hacerlo. Aunque no hablemos de morir, es un gran consuelo para muchos saber que sin duda no moriremos al intentarlo, sino que, por cierto, viviremos haciéndolo. Conservaremos mientras vivamos el reino de Dios, y si no lo mantenemos, sufriremos una muerte no solo temporal, sino también una muerte eterna. Dedicámonos entonces a vivir. Si han de dar algo para edificar al reino de Dios, contribuyan lo mejor que posean. ¿Qué es lo mejor que podría dedicar al reino de Dios? Los talentos que Dios les ha dado. ¿Cuántos? Cada uno de ellos
qué talentos tan bellos, cuán hermoso regalo. Dediquemos cada habilidad que poseemos para edificar el reino de Dios y lograremos completarlo todo. Bueno, en resumen, el capítulo lo que nos está mandando que no nos conformemos con poco, sino que el reino de Dios o nada, o nada, ¿verdad? Hay una escritura en la Biblia, ay, se me olvidó en qué está, pero es 6:33 en Mateo, ¿verdad? En Mateo. Mateo. Leámoslo en Mateo. Ahí está. Ajá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué significa eso de buscar el reino de Dios? Pues que primeramente tengamos a Dios entre todas las cosas, primeramente a Él en todo, y realmente tendremos toda la justicia y todas las cosas nos vendrán por añadidura. O sea que realmente no nos dediquemos simplemente a hacer nuestras propias cosas, sino que primeramente las cosas del reino de Dios y todo lo demás que queramos tener van a venir solitas. Las añadiduras no las busquemos primero. Uh-huh. Las añadiduras van a llegar solas, ¿verdad? Sí. No busquemos las añadiduras, que eso es lo que hace el mundo, buscar las añadiduras Primero. primero, y eso no, eso es hasta al revés. Es primero el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros hagamos eso, entonces va a venir las añadiduras solas, no las tenemos que buscar nosotros, Él nos las va a dar. Pero para eso, total fidelidad, una entrega total, Uh-huh. porque o yo, el reino celestial o nada. Porque en realidad, ¿para qué queremos quedar en un reino celestial? ¿Para qué queremos quedar en un reino terrestre? Necesitamos el reino celestial y por eso debemos de luchar, Lo mejor. claro. El presidente Brigham dijo, para mí es el reino de Dios o nada. O He nada. oído muchas personas. Una joven la oí una vez que ya tenía 29 años y no se había casado y yo le pregunté, ¿y qué pasa? Que no salí, no vas a fiesta, ¿no? Ella me dijo, ¿es en el templo o nada? Me dijo. En mi trabajo yo tengo enamorados y todo, dice, pero es el reino de yo o me caso en el templo o va a ser en el milenio. Pues le vi una determinación, ¿verdad? Y hemos visto muchas mujeres que se mantienen y dicen, lo que el Señor me ha hecho promesas en mi bendición patriarcal y si no se cumplen en esta tierra, se van a cumplir en el milenio. Un milenio. Tienen esa fe inquebrantable que así va a ser. Entonces, pero cada uno tiene su forma de ver eso de el reino de Dios o nada. Para usted, Almaluz, ¿qué significa esa palabra? ¿El reino de Dios o nada? ¿Qué significa? Bueno, la verdad podríamos decir una vida consagrada a dedicar nuestro tiempo, nuestros talentos y todo con lo que el Señor nos bendiga para establecer el reino de Dios. Entonces, ahí va incluido pues que hace poco se hablaron de cosas como visitar, ministrar, compartir conocimiento como usted lo está haciendo, Pensar, ¿verdad? dedicar tiempo para nosotros poder fortalecernos con ese conocimiento unos a otros y de esta manera también irradiar luz con nuestra forma de ser hacia los demás. Como usted dijo hace poco, somos hijos de un Dios y por tal tenemos esa luz y esa luz puede brillar
dependiendo de nuestras actitudes, cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Pero si nosotros dedicamos realmente nuestro tiempo, nuestros talentos a la obra de Dios, creo que ahí estamos caminando hacia el reino de Dios y Dice, su justicia. mantenerse en la senda de los convenios, no Sí, salirse de no salirnos de ella, así es. segura, ahí va a permanecer segura. Así es, y cuidándonos de estar también en esos lugares que nos ayudan a fortalecernos, ¿verdad? Como es los domingos en la iglesia, en el templo, leyendo el Bensígueme, asistiendo a estas clases, todas esas cosas nos fortalecen y nos ayudan. Y cuando nosotros también damos estos mensajes, estamos colaborando al reino de Dios, ¿verdad? Como lo está haciendo usted en este momento como maestra del grupo. ¿Verdad? El otro día, un día, escuchamos una canción de la primaria que decía caminar con Cristo, algo así, andar con Cristo. Esa es una forma de mantenerse en la senda de los convenios, caminar con Cristo. Vivir en el mundo, pero no ser de Él, ¿verdad? Elevarnos a un orden superior. Pero para elevarnos a un orden superior tenemos que buscar el conocimiento. Pero no solo buscar el conocimiento, ya les voy a decir, ahora hace un rato habló Omar del conocimiento, Víctor del conocimiento. El conocimiento sí sirve para despertar, es una arma poderosa, pero sin aplicación no vale nada. Usted se puede llenar de conocimiento, yo puedo ser erudita en las escrituras, pero si no practico, Se aplican. no aplico todo lo que de nada me sirve. De nada me sirve. El reino de Dios sobre la tierra, dice, pronto va a ser una realidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en ambos recogimientos, en este y en el otro lado del velo. Yo les invito a ustedes a que ustedes apliquen el conocimiento. Y miren, les voy a decir una cosa, con pequeñas cosas que hagan, con pequeñas cosas que hagan, ustedes van a ir edificando el reino de Dios en su vida. Simplemente con que coman sano, con comer sano. No llenar el cuerpo de grasa, de azúcar, de todas esas cosas que nos hacen mal, no nos hacen bien. Mucha carne, comer verduras, comer sano y hacer ejercicio. Esta semana yo empecé a levantarme a las 5:45 de la mañana para caminar todos los días, porque ya llegué a un punto donde digo, tengo que tengo que comer sano y todo, y también verificando, por ejemplo, el otro día aconsejé a una persona y después la persona me escribió y me dijo, todo lo que me dijiste ayer, no te imaginas cómo me ayudó mucho, enséñame más, ¿me entiende? Entonces, eso es hacer algo para edificar el reino de Dios sobre la tierra. Pero ahorita la meta que yo les doy ahorita en este momento es que apliquen todo el conocimiento, que apliquen, bueno, este mes no he hecho mi visita, pues la voy a hacer, ¿verdad? La Santa Cena, me voy a enfocar en Cristo en la Santa Cena. No voy a dejar que ningún pensamiento del mundo venga a mi mente, solo me voy a enfocar en Cristo. Ese fue un momento hermoso el que él pidió que lo recordáramos, sí. Pero a veces estamos tomando la Santa Cena y nos acordamos de él. Es como la Navidad. Celebramos la Navidad con regalos y todo, y él es el que menos recibe nada. ¿Verdad? Entonces, cambiemos eso, apliquemos. Pongámonos propósitos elevados. Les voy a dar un consejo en cuanto a para terminar la clase, les voy a dar un consejo en cuanto a los propósitos elevados.
tenía yo otra percepción de los propósitos elevados. Sí, un propósito elevado puede ser, "Pucha, me voy a esforzar al máximo, a predicar el evangelio, me voy a esforzar por eso, bueno, son propósitos buenos, porque se está enfocando uno en otra cosa. Les voy a contar un ejemplo. Había una mujer que quería bajar de peso, se ponía metas estaba muy gorda, 25 kilos necesitaba bajar y no hallaba cómo bajar, bajar 25 kilos no es fácil. Y ella se ponía metas, bueno, iba a una nutricionista, bajaba un tiempito, dejaba de comer, comía sano un tiempito, pero a los días la comida es deliciosa. Volvía a lo mismo y empezaba a subir todo lo que había bajado en los días que se estuvo cuidando. Se bajó 5 libras, pues las bajó, las volvió a subir. Iba al gimnasio. A los días ya no iba al gimnasio porque se cansaba, que miraba que era muy lento ese proceso de bajar de peso. Entonces un día se encontró con un maestro, un maestro ascendido, un maestro con mucha luz, y ella le dijo que el problema de su vida era que ella quería bajar de peso, ella necesitaba quitarse 25 kilos. Y le preguntó a él, maestro, ¿qué hago? Y él le dijo que llegara el lunes siguiente para que hablaran del tema. Ella llegó y entró a un salón muy grande y ahí había en la entrada había un saco con 25 kilos de sal y le dijo que lo levantara a ella, ¿verdad? Y ella le dijo, qué pesado, muy pesado. Y él le dijo, y lo tengo que estar moviendo de aquí para allá, le dice, ese saco de sal. Y el maestro la quedó viendo y le dice, pero si tú estás cargando 25 kilos, los andas cargando día y noche y pesan. Entonces, ¿cómo es que no quieres cargar 25 kilos de sal? Entonces, fue cuando el maestro la llevó a su oficina y le dijo que ella tenía que ponerse propósitos elevados en su vida. Le preguntó, ¿por qué quiere bajar de peso? Pues porque me quiero ver bonita, me quiero sentir bien, quiero que la demás gente me miren y que me miren bonita. Y él le dijo, es un buen propósito, pero ¿me puedes decir otro propósito para el que quiere bajar de peso? Pues para tener salud. Las personas que bajan de peso se conservan con salud. Y le dice, otro propósito bueno, pero busca uno más elevado. Y entonces ella no encontraba el otro propósito, entonces le dijo, ¿no crees que si tú bajas de peso, te pones una meta elevada de bajar de peso y cuando has bajado de peso, les ayudas a otros a que logren lo que vos lograste? Hay miles de personas en el mundo que están igual a ti, le dice, necesitando ayuda, pidiendo a gritos, ¿cómo hago? Entonces ella pensó, entonces le dijo, ese es el verdadero propósito por el que debes de bajar de peso y quitarte los 25 kilos, Lex, para que puedas ayudar a otras personas. Entonces, eso es ponerse en un propósito elevado en la vida. Entonces, yo hoy les digo esto para que ustedes busquen, revisen su vida y miren cuáles deben de ser sus propósitos elevados. También otra historia, la última, es que una mujer tenía un niño que lloraba y lloraba y lloraba. Toda la vida ese niño estaba gritando y gritando y ponía a la gente histérica y a la mamá, ¿verdad? Porque no se callaba la boca. De puro gusto, lloraba y lloraba y lloraba. Y ella no hallaba cómo hacer. Y, y también llegó un momento que ella ya no soportaba y como pidió ayuda. Y ella dijo que
le preguntó el maestro que por qué quería que el niño se dejara de gritar. ¿Cuál era? Le dijo, porque ya no lo aguanto, me molesta ese grito, ese llanto me molesta. Entonces, usted quiere que el niño no llore, no grite, para usted sentirse bien. Para sentirme bien, porque ya no lo voy a escuchar, ni la demás gente lo va a escuchar y me va a penar, porque a mí me da pena de las demás personas. Entonces, solo por eso usted quiere hacer eso. ¿No cree que hay otro propósito más elevado? Le dice, para que usted quiera que el niño, para que pueda ayudar al niño. Recibió el consejo, ¿verdad? De que ella debería de llevar al niño donde el doctor para saber por qué el niño lloraba, por qué el niño gritaba. Pero era un propósito muy egoísta de ella, el querer que el niño dejara de gritar para ella no estarlo escuchando, para sentirse bien ella. El niño por algo gritaba, por algo lloraba, un problema tenía. Entonces encontró ella el propósito de que lo tenía que llevar para que el niño cambiara eso, ¿no? Pero ya no era un propósito egoísta, ya era pensando en el niño, no solo en que yo no lo voy a escuchar. Entonces hagan esas cosas en su vida. Busquen propósitos elevados en cada cosa, pero los propósitos elevados siempre van de la mano en ayudar a otros, no egoístamente solo yo, no, eso no. ¿Verdad? Entonces, es que esta clase les ayude a bendecir sus vidas, a poner con cosas pequeñas resultan las grandes cosas, ¿verdad? Entonces, cositas pequeñas edificando su vida. Que hay una situación en la que tengo ética, eso edifica la vida. Porque aunque nadie me va a ver, esto que yo voy a hacer lo hago bien, por ética, por mí, ¿verdad? Entonces, piensen, pónganse propósitos elevados para que sus vidas sean edificadas, fortalecidas, para que se quite el temor y el miedo, para que puedan elevar su vida, estar en el mundo, pero no ser de él. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Orellana, por la clase. Vamos entonces a terminar con la última oración. Si no hay otra pregunta más, y vamos a pedírsela entonces. Omar Lagos, ¿estás ahí? Yes. Ok, terminamos entonces el capítulo 44. Digo, sí, para el próximo viernes vamos a ver el capítulo 45 y son los últimos días. Último día. Los últimos días. Ya nos quedan Wow. últimos días también para terminar el curso del profeta Brigham Young. Y realmente vayan haciendo ahora sus votos, porque vamos a poner en votación para ver qué profeta más vamos a poder escuchar y seguir con las clases. Yo les voy a dar una lista, no sé, yo tengo aquí el profeta Isaías, y más adelante quien quiera poner a alguien más en los del grupo para poder seleccionar a quienes más vamos a poder elegir. ¿Ok? Adelante, Omar Lagos. Ok. Padre Celestial, en esta hermosa noche te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar en esta hermosa clase que la hermana Oriana compartió. Agradecemos porque hemos aprendido mucho de ella y por tu espíritu. Pedimos que nos bendigas con sabiduría y que bendigas a los hermanos que no pudieron estar en esta clase. Te pedimos que nos bendigas este fin de semana para poder renovar los convenios y poder seguir adelante en tu obra. Agradecemos y pedimos estas cosas malas que tú sabes que necesitamos con mucho amor en nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Orellana. Estuvo muy, muy edificante la clase. Gracias.